Sí, profe. A ver, el tema que tenemos para el día de hoy es la literatura náhuatl. ¿Qué encontró de la literatura náhuatl? En todo lo demás, nada más me faltaron las obras. A ver, ¿qué fue lo que encontró? La literatura náhuatl comprende toda la producción literaria en la lengua náhuatl, el idioma de los pobladores del Valle de México y sus alrededores durante la época de la conquista. También se denomina lenguaje mexicano antiguo. La producción poética de la literatura náhuatl fue abundante y de alta elocuencia popular. Todos los cronistas recuerdan que en esta vía se transmitían códigos para una vida moral y una correcta conducta social. El canto colectivo, casi siempre acompañado por el baile, era el medio de propagación de la producción poética. Las clases más altas de la sociedad, gobernantes, guerreros, sacerdotes, creaban y propagaban las obras. Lo que la caracteriza es su paralelismo, su disfrazismo, su metáfora y su forma negativa e imperativa de su enunciado. Por ejemplo, el paralelismo. Ojos negros y serenos. Difracismo. Ejemplo. In Xochitl in Huicaltl. Flor y canto significa poema. Metáfora. Casa de la ballena. Forma negativa e imperativa de los enunciados. Ejemplo. No seas cual culebra, no te hagas el resabido. Y uno de los escritores son Akiwatsin, Patrick Johansson, Andrés de Olmos y Horacio Carochi. Una vez que da lectura a esto, ¿qué le parece la literatura como tal? ¿En general o náhuatl? No, la literatura náhuatl. Pues a mí me parece interesante. Es un dialecto viejo que también me gustaría aprenderlo. Es, pues más que nada es cultura. Cultura que pues, ya se está perdiendo. Y pues a mí, en lo personal, a mí sí me gustaría aprenderlo. Muy bien. Bueno, le voy a compartir una presentación que he preparado para esta clase. Ajá. Sí se alcanza a observar, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí un poquito de historia y algunas otras características de las que ya mencionó usted. La literatura náhuatl comprende toda producción literaria en lengua náhuatl. El náhuatl propiamente viene siendo el idioma de los pobladores del Valle de México y de algunos alrededores de las comunidades que se desarrollaron alrededor del Valle de México en la época de la conquista. Estos datos propiamente los tenemos posteriores a la conquista.
En su momento, esta lengua también fue denominada lengua mexicana. Estamos hablando del México antiguo. E incluso nosotros todavía tenemos un poco de esa lengua en algunos alimentos comúnmente. Por ejemplo, el pozoli es de origen náhuatl, ya que el maíz pues es uno de los productos principales de la canasta básica para nosotros, en este caso la tortilla. Y si hablamos de los españoles, bueno, pues los españoles propiamente no consumían maíz, porque todavía se escucha en algunos diciendo que el maíz es para los puercos. Está el aguacate, también más conocido para nosotros como el aguacate, producto que pues es consumido en Estados Unidos, sobre todo en el Gran Tazón, y consumen grandes toneladas de aguacate. Y estamos hablando que es un producto que al Super Bowl o a los tazones no van generalmente los mexicanos, van extranjeros y entonces gustan mucho del aguacate. Otro producto, el chili, el jocoqui, el pulque, que todavía se sigue produciendo hasta nuestros días, es decir, productos que realmente son ricos y pues sabrosos en distintas compañías de alimentos. Entonces, todo esto hace que, pues en realidad, nuestros antecesores nos legaron pues grandes cosas que hoy en día nosotros pues ya ni les damos mucha importancia porque para nosotros es algo normal. Bueno, también todos los cronistas concuerdan en que por estas vías se transmitían códices para una vida moral y una correcta conducta social. Estamos hablando de una conducta cívica. Es ahí donde debíamos preguntarnos qué nos está pasando, que nosotros a veces no mantenemos cierto orden en el ámbito civil. El canto colectivo casi siempre acompañado por el baile para el medio de propagación de la producción poética. Nosotros nos quedamos a veces impactados con los cubanos, los brasileños, los africanos, cómo hay esta combinación para cualquier ceremonia o para cualquier actividad, pues lo principal es el baile y el canto. Por eso la comunidad de color o la comunidad negra en México, si usted analiza, sobre todo en Centroamérica, Colombia, pues la gente suele cantar y suele bailar. Los cubanos pues tienen mucho ritmo y esa tradición o esa costumbre pues indudablemente viene del náhuatl. Las clases más altas de la sociedad, como eran los gobernantes, los guerreros y los sacerdotes, creaban y propagaban las obras, es decir, eran las personas letradas. Si usted analiza, casi todas las sociedades tienen esta jerarquía. Los gobernantes están por encima ya desde los griegos. Los gobernantes, los guerreros y los sacerdotes son los grupos que componen esta jerarquía social. Entonces, con esto podemos decir que los náhuatl tenían realmente pues una sociedad bien estructurada y seguiríamos preguntándonos qué nos pasó a nosotros, ¿no? Esta abundante producción desaparece en su mayor parte a la llegada de los españoles. Era más fuerte el interés por la dominación de los conquistadores que el de la preservación de todas estas obras literarias. Sin embargo, los contenidos permanecieron en las memorias de los sobrevivientes indígenas. Muchas de estas obras, pues,
se transmitían de forma oral y por ello, bueno, pues hoy en día nosotros las conocemos. A escondidas se continuaba la tradición oral de la transmisión de las memorias ancestral entre los pobladores mesoamericanos. Más tarde, algunos misioneros comenzaron a recolectar todos estos cánticos. No hay que olvidar que los primeros misioneros que llegaron a América propiamente van a ser los franciscanos. Entonces, los franciscanos, una comunidad pues que todavía sigue viva dentro de México, pues gracias a ellos pudimos nosotros mantener todavía no solamente las tradiciones, sino tener conocimiento de estos códices. En ocasiones los mismos indios los escribían y en otros los dictaban, preservando parte de este legado cultural. Casi todas las tradiciones, incluso si hablamos del cristianismo, bueno, pues las tradiciones realmente se mantienen gracias a la oralidad de los traductores, o más que de los traductores, de los transmisores de estas costumbres. Ya en México antiguo, la palabra hablada o tradición oral se vio reforzada por el uso de libros pintados en los que la historia y la religión nativa se preservaron y transmitieron a través de generaciones sucesivas. La gente pues no tenía tanto distractor como tiene ahora, entonces tenía una habilidad muy grande para asimilar y transmitir de forma oral. Es decir, tenían una memoria impresionante. Bueno, nosotros la seguimos teniendo. Lo único que nosotros es que tenemos muchos distractores. La televisión, hoy en día, pues el celular, la música, etcétera. Y ellos no. Por eso, si usted analiza personas de 70, 80, 90 años, pues tienen una memoria muy grande porque pues en sus tiempos no había distractores como los hay ahora. Y esto usted puede constatarlo en los abuelos o en los tatarabuelos, cómo ellos cuentan sus hazañas, sus vivencias de manera tan ordenada, pues que queda uno impresionado porque la primera pregunta que salta es, ¿cómo le hacen? Sin embargo, pues gracias a que no tenían tantos distractores, es posible esto. Asimismo, bueno, pues también los náhuatl lograron transmitir todas sus enseñanzas. Los pueblos mixtecos y azteca hablaban del náhuatl. También tenían un sistema eficiente de comunicación escrita a través de una combinación de elementos pictóricos y fonéticos. Es decir, toda la pintura y todos los sonidos que producían, pues de alguna manera van a transmitir enseñanzas. Pero ¿dónde se encuentran, contexto geográfico? ¿Pero dónde se encuentran estos pueblos náhuatl? Bueno, los náhuatl propiamente se desarrollaron, como ya bien dijimos, a lo largo de todo el Valle de México. Y aquí estamos hablando de Puebla, de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, Durango, Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Nayarit y algunos otros habitantes. Y en algunos otros lugares, quizá en menor, no se habla de Guanajuato. Acordémonos de que Guanajuato propiamente es una población distinta. En este caso estamos hablando de se me olvidó ahorita la comunidad que se desarrolló aquí. Bueno, ahorita una comunidad muy aguerrida que se desarrolló aquí en Guanajuato. Estas son algunas zonas donde se desarrolló los náhuatl.
son algunas figuras representativas de estos lugares. Otras comunidades como los zapotecas, los mixtecos, los tzotziles, los tlaxcaltecas, los totonacas, los olmecas, los teotihuacanos, los triquis, etcétera, son algunos de los grupos que se desarrollaron aquí dentro del pueblo náhuatl. La comunidad que se desarrolla aquí en Guanajuato, bueno, pues van a ser los chichimecas. Y los chichimecas, pues es una población muy pequeñita que se desarrolló, bueno, llegó hasta el Valle de México, pero aquí pues, propiamente lo tuvimos en lo que es San Luis de la Paz y San Diego de la Unión. Algunas características. Bueno, las características es con respecto a los géneros literarios limitados. De su tradición prehispánica se pueden diferenciar dos tipos principales de géneros literarios: el cuicatl y los tlatoli. Propiamente son los dos géneros que conocemos, no como los géneros que propone Aristóteles, que es el poético, el lírico, el dramático, el épico y el lírico. Y aquí, Profe, pues, mande. ¿qué tiene de diferencia esos dos géneros literarios? Estos dos géneros propiamente estamos hablando que son géneros que se conocieron por la manera de abordar la vida literaria. Estamos hablando uno de cuestión moral, y estamos hablando otro de cuestiones culturales. Ok. Sí, son los géneros. Pero fundamentalmente podríamos decirlos que estos géneros están, más bien van a desarrollar lo que es toda la literatura religiosa, que en su mayoría van a ser religiosa y de carácter moral, porque lo que predomina es lo religioso. Ahora, estamos realmente lo que es religioso, no la religiosidad, porque hay una diferencia entre lo que es religioso y lo que es la religiosidad. Si hablamos de cuestiones religiosas, estamos hablando propiamente de una vida de convicción, una vida de una espiritualidad profunda. Y si hablamos de religiosidad popular, estamos hablando más bien de costumbres y tradiciones. Pongo, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Si hablamos de sacramentalismo, pues hablamos de todas esas prácticas que el pueblo tiene, por ejemplo, bendiciones de coches, bendiciones de autos, festividades que tienen más paganismo, más que una sacramentalidad religiosa. Por ejemplo, las devociones, muchas de las devociones de la gente, también, por ejemplo, las mandas, que la gente hace caminatas muy largas a determinados lugares. Ahí vemos más bien manifiesto una religiosidad popular más que una convicción. Por eso la gente es más dada a las fiestas más que a la vida profunda. Si hablamos de una vida profunda, pues realmente vamos a encontrar poca población. Pero si hablamos de populismo, pues hablamos de una población muy grande. Y esto usted lo puede constatar que religiosamente hay vivencias de este tipo. No hay un conocimiento profundo de lo que se está experimentando. O sea, la gente no sabe dar razón de por qué las festividades. Sin embargo, pues tiene muchas prácticas, pero
no son prácticas profundas. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, entonces en esta época sí hablamos de cuestiones profundas. O sea, no hablamos de lo que hace todo el pueblo, sino hablamos de convicciones. Por eso la parte religiosa y la parte moral pues van a ser esenciales dentro de estos pueblos náhuatl. Y eso lo van a expresar a través de la poesía, que ahorita enseguida vamos a poder analizar un poquito más. Como todas las culturas prehispánicas, en sus inicios la literatura náhuatl era de transmisión oral. Es decir, no teníamos nada por escrito y la gente pues las mantenía de esa manera, de forma oral. Así pues, tanto América como el ritmo usados en las composiciones se construían para facilitar la memorización. Por eso también analice que muchos pueblos hablan cantadito, por ejemplo en León. O sea, la gente mayor habla cantadito, la que es del barrio, pues. Soy de León. Entonces, esto cantadito también, usted analice el chilango, de distintas poblaciones de aquí de Guanajuato, y si vamos a Michoacán, pues más, todos los pueblos hablan cantadito, incluso los del norte que hablan así con mucho, ¿cómo estás, huerco? O sea, todo, tenemos cierto cantadito, pero es producto de facilitar más el aprendizaje. Y casi todo lo que aprendimos en la escuela, nosotros lo hemos aprendido a través del canto. Ustedes se cuenta que dentro de la pedagogía de preescolar, pues a los niños los enseñan a través del canto, porque es más fácil memorizar. Entonces, tenemos una pedagogía muy buena nosotros. Bueno, esta literatura que se transmitió de forma oral va a apoyar en gran medida la escritura. En algunos puntos de su desarrollo cultural, la civilización náhuatl introdujo el uso de los códices o libros. Estos eran hechos de papel especial de ellos mismos. Lo hacían a partir de cortezas de árbol, cuero o de algodón. Acordémonos que una zona algodonera pues es la laguna. En lo que es Torreón, Gómez, Lerdo, son zonas algodoneras. Aunque esta escritura de tipo pictográfica era difícil de interpretar, los sacerdotes y sabios lo utilizaban como apoyo en la transmisión oral sistemática de la literatura náhuatl. Por ejemplo, aquí tenemos, voy atrás. Aquí tenemos, por ejemplo, un códice. Estos códices hoy en día se mantienen en algunas ruinas todavía. Aunque esta escritura de tipo tipográfica era difícil de interpretar, los sacerdotes y sabios lo utilizaban como apoyo en la transmisión oral sistemática de la literatura náhuatl. Es decir, ellos sí conocían esos códices, tanto que podían transmitir con facilidad el contenido de estas pictografías. Los temas de las obras. Una de las características resaltantes en los temas fue la religiosidad, como ya le comentaba yo. ¿Por qué la religiosidad? Bueno, porque casi todas las culturas en América y Mesoamérica hay una relación muy estrecha con lo trascendente, pero a través de la naturaleza.
Por ejemplo, todavía hay comunidades que le piden permiso a la tierra para cultivarla. Nosotros, pues ya no hacemos eso, pero mucha gente todavía en algunas comunidades rurales acostumbra a pedirle permiso a la tierra antes de sembrarla. Hacen oraciones, hacen ritos al término de las cosechas, cuando las cosechas son abundantes, como signos de agradecimiento. Bueno, esta era la suprema razón tanto individual como del Estado para sus vidas. Ellos se sentían como un pueblo elegido por sus dioses para rendirles culto. Estamos hablando de una elección no en un sentido de orgullo y vanidad, sino en un sentido de agradecimiento. Así pues, subordinaban esta religiosidad al resto de los temas. Es decir, los temas van a estar cargados de religiosidad porque el pueblo tiene esta experiencia. En sus poemas épicos alababan las victorias de sus dioses y en sus tlatoli impartían conocimientos y normas morales para vivir según las leyes divinas. Asimismo, creían que la muerte honrosa en batalla era bien vista por sus divinidades. También creían en la existencia de una vida futura luego de la muerte. Estas dos ideas eran temas repetitivos en sus producciones artísticas. De ahí que el cristianismo se fusionó muy bien con la religión, porque estamos hablando de las divinidades, pero también convicciones muy fuertes que después de la muerte, pues hay otra vida. Y si usted analiza este paralelismo en la religión católica, pues es muy, muy característico. Es decir, la gente tiene la creencia porque espera una vida mejor. Bueno, algunos representantes de las obras más destacadas, ya cerramos con esto propiamente, tenemos primeramente a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, que es ubicado en 1402 a 1472. Este gran Tlamatimime, o sabio de Texcoco, era reconocido por su pueblo por la cantidad de obras arquitectónicas construidas durante su mandato y por el cuerpo de leyes e instituciones del Estado que dejó como legado. Entre los poemas que se atribuyen a Nezahualcóyotl se pueden citar los siguientes. Incholitzli, que es traducido como el vuelo. Mazan Moquetzcatl, levántate. Nitlacoya, estoy triste. Yopancuicatl, canción de la primavera. Conocuitonogua, yo soy rico. Sen Yuan, el sabio. Yon Aguyicán, sé alegre. Tochohuitzin, Coyohuiqui. Esta es una obra que aparece a finales del siglo XIV y XV, más o menos. Toyohuitzin, Coyolchihuiqui, fue un huicani, es decir, es un poeta reconocido de la época. Como ahorita pues tenemos nuestros poetas como, en su momento como Sor Juana Inés de la Cruz, etc. Este fue gobernante de Teotlacingo. Los temas de sus poemas guardaban relación con con pensamientos que tenían sobre la vida. Entre los poemas atribuidos a Tochihuitzin están San Tontemico, venimos solos a soñar, o Huicatl, Anyolque,
¿Has vivido la canción? Ayohuicán, Huitzplín, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. En las reseñas de los expertos, Ayohuicán es referido como un towa, es decir, un sacerdote. En sus composiciones le cantaba la brevedad de la vida. Los estudiosos de su obra le atribuyen los poemas a Mahuel Manin Tlayi, que la tierra permanezca para siempre. Ayin Ilhuicac Atik, desde dentro de los cielos. Huetzotzinco Ilhuic, asesinado, odiado. Huetzotzinco, etcétera. Y tenemos otras obras como las que aparecen aquí. Teyahuitzin, quien al parecer pues es un gobernante. Y así vamos a encontrar una serie de obras que van a plasmar entonces la religiosidad y sobre todo la vida moral de los pueblos. Y propiamente es lo que encontramos. Tenemos algunos códices de esta época. Estos códices son los únicos que podemos nosotros referenciar como fuentes que nos llevan al conocimiento de estas obras que mencionamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Cristian, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, pues entonces con esto concluimos y nos vemos la próxima con la literatura maya y la literatura. Ajá. ¿Cuál Profe, es? solo algo. Sí. Mañana no va a haber clases, ¿verdad? No, mañana hay suspensión de clases. Ah, ok. Es que yo pensaba que sí iba a haber. Entonces nos vemos hasta el jueves. Sí, No, hasta el profe. viernes. Al jueves, no, Ah, sí, el viernes, perdón. sí, el viernes. Bueno, conmigo el viernes. Usted, tenemos clases el jueves normal. Sí. Ándele, pues que tenga bonito día. Igualmente, profe. Hasta luego.